Contextos. Muy buenas amigas y amigos, nuevamente estamos en el programa En Contextos, el diario Ultimátum, para analizar el acontecer nacional, internacional, lo que está ocurriendo respecto a las noticias más importantes dentro de la política, la economía, la sociedad. Y vaya que hay temas, vaya que hay cosas que hay que discutir. Y el objetivo de este programa, pues, es en poner en contexto estos temas que están en el medio ambiente, para que usted también pueda darnos su opinión y podamos abrir un espacio de discusión, de análisis, de reflexión en nuestro estado que tanta falta hace. Desde una perspectiva, por supuesto, personal, pero también desde una perspectiva responsable de lo que ocurre. No nos callamos nada, pero asumimos también una responsabilidad respecto a los temas que abordamos. Déjeme decirle que el día de hoy, pues, continuamos en una pandemia, no hay que evadirla, hay que decir las cosas como son. Una pandemia que tiene a México sumido en una de las grandes crisis de toda su historia. 72,800 muertos, 72,800 muertos, 11% más del escenario catastrófico que pronosticó como el peor de los escenarios el subsecretario Hugo López-Gatell. 700,000 contagios, somos el cuarto lugar en el mundo por muertes y el primer lugar en la relación población-mortandad. O sea, no es nada destacable y el presidente de la República dijo que seríamos un ejemplo, pero parece ser que México se está constituyendo un ejemplo de lo que no debe ser. A todos los que han perdido un ser querido o que se encuentran atendiéndolo en este momento en alguno de los hospitales, en alguna clínica o incluso en su casa, les enviamos un afectuoso saludo y les decimos que están con ustedes toda nuestra solidaridad. A todos los médicos y enfermeras que enfrentan esta gran batalla, nuestro reconocimiento, nuestro abrazo solidario. Y bueno, pues a todo el pueblo de México decirle que no debemos olvidar este momento que estamos pasando tan triste y que tenemos que hacerle frente, hay que cuidarse. En fin, muy buenas noches, Juan Carlos Calimayor, ¿cómo estás? Un gusto tener el privilegio ahora de compartir contigo este programa. Pues vamos a estar solos porque nuestra amiga Queta anda celebrando, Ricardo del Muro lo mandamos de corresponsal a la selección, a ver el tema de las elecciones en los Estados Unidos, que por cierto, amigos, les anunciamos, vamos a tener unos programas muy importantes justamente por el proceso electoral en los Estados Unidos. Por allá va a estar nuestro amigo Ricardo del Muro y vamos a poder enlazar directamente lo que está ocurriendo en esta importante nación. Y el maestro Gilberto Zavala también está en temas que hoy le impiden estar con nosotros. Pero Juan Carlos, pues vamos entrándole tú y yo. Ayer platicábamos un tema muy importante y me parece que hoy es parte del acontecer nacional porque es algo bien importante. O sea, el presidente de la República confrontado con un grupo de intelectuales, científicos, artistas y estos, digamos, representantes de la élite del pensamiento en México enviaron una carta al presidente, 650 miembros, digo yo, muy destacados, ahorita vamos a mencionar algunos de ellos, pues pidiéndole al presidente solo una cosa. Le dicen varias cosas, pero le piden solo una, el respetar la libertad de expresión. La respuesta que se ha presentado en las redes ha sido, híjole, no sé cómo calificarla, pero a mí me da mucha tristeza porque cuando hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en campaña durante sus 3 periodos, cuando estaba un proyecto legítimo, digamos, de reivindicación de las causas ciudadanas y sociales, había muchos de estos pensadores apoyando este proyecto. Y hoy están, pues, francamente confrontados con el pensamiento del presidente, yo no sé si con el pensamiento, sino más bien con las acciones, y lo más terrible, y eso sí lo quiero decir porque de verdad me da mucha tristeza, es que defensores de la 4T, los defensores a ultranza, lo hacen de manera muy grosera, de manera irrespetuosa, de manera irreflexiva, y esto nos está llevando a un escenario muy corriente, muy triste, y creo que México no se merece este escenario de confrontación entre las élites pensantes y las élites irreflexivas que solamente señalan con una serie de calificativos muy tristes, porque cada uno de los firmantes, muchos de ellos, pues tienen una historia muy importante y que le han aportado a México algo muy valioso. En fin, vamos a discutir sobre esto, Juan Carlos. Ayer había algunos puntos que coincidíamos, algunos que no,
Hoy le vamos a decir a toda la gente que nos acompaña, que nos dé su punto de vista sobre esto. El poder intelectuales. ¿Hay una ruptura, Juan Carlos? ¿Cómo es? En términos de la retórica de la 4T, sí la hay, ¿no? Porque el presidente, pues el presidente, que es el único que opina, y luego sus seguidores ven la manera de reproducir o de interpretar lo que quiso decir, ve en todas las instituciones, pero también en los intelectuales del pasado, a cómplices, ¿no? de políticas de Estado que según él no criticaron, cuando está claro que muchos de ellos han contribuido a la reflexión y al pensamiento, al ensayo, a la crítica, a lo largo de todos estos años, y han promovido el pensamiento liberal, es decir, el fortalecimiento de los contrapesos, han aplaudido el equilibrio de poderes, han fomentado la crítica como no se hacía antes. Hablábamos ayer de cuándo para acá, porque muchos jóvenes millennials piensan que en ese país había libertad de expresión, no saben que alguien en los años de Cedillo para atrás, quizá de la Madrid, fue cuando empezó a abrirse un poquito el espacio, pues prácticamente alguien que hablaba mal del presidente en una reunión social era un paria. O sea, ser de oposición, yo lo viví en sus primeros años, era hasta incómodo, ¿no? Te quedaban viendo y decían, mira, ahí vino un panista a una fiesta donde hay puros priistas, ¿no? O sea, había cierto... Y luego eso se fue volviendo normal, la convivencia entre personas de diferentes corrientes políticas, ideológicas, y el país entró de lleno a una pluralidad política como parte de una nueva convivencia, como parte de una nueva representación. Entonces, todo eso hoy en día, en una regresión muy desfavorable, muy temeraria, pues está en riesgo. Y está en riesgo porque el presidente pues tiene una cosa que se llama la investidura presidencial. El presidente no se representa ni a sí mismo ni a sus seguidores, representa a la nación. Y debería ser más responsable porque ese presidente que hostiga, fustiga, condena a la prensa crítica no me representa. Entonces, la relación del poder con la prensa siempre ha sido compleja. No es el primer presidente ni es el más criticado. Es un asunto complejo, hay que saber torear el asunto, pero nunca habíamos visto un presidente que se enfrentara así. Ahora lo estamos viendo también con el presidente de Donald Trump, lo estamos viendo con Bolsonaro y todos estos nuevos líderes populistas que al momento en que entró en crisis el modelo, la democracia y el modelo neoliberal, surgieron, ¿no? Surgieron como redentores de nacionalismos, de una nueva forma de pensar que rompe con el establecimiento, con el establishment, como dicen los teóricos y los académicos, y que pretende reconstruir a partir de las cenizas, literalmente. El caso del aeropuerto es el caso más emblemático. Para el presidente destruir el aeropuerto es un acto simbólico, cueste lo que cueste, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito en contexto para los compañeros, yo sé que tú lo tienes muy claro, pero para los compañeros que nos están siguiendo ahorita en las redes. A ver, siglo XX, México. México, después del proceso revolucionario, tiene una serie de mecanismos que institucionalizan las luchas y por lo tanto las críticas. Esto se hace a través del Partido Revolucionario Institucional, primero, a través de los órganos electorales que mantienen el control político y a través de pues un control sobre la oposición que no necesariamente era un tema político, sino se habla, por supuesto, hay muchísimas novelas, ahorita ya que estamos hablando de intelectuales, hay muchísimas novelas como Relámpagos de Agosto, ¿no? Maten a León, La sombra del caudillo, que hablan justamente de este proceso postrevolucionario donde el gobierno, el Estado mexicano, se deshace de sus adversarios asesinándolos, ¿no? Ahí están estas novelas de Jorge Ibargüengoitia, incluso Octavio Paz hace por ahí una buena reflexión, un ensayo en el logro filantrópico. Es decir, sí hay pues un Estado represor, es decir, en el tiempo priista. También
hay que pensar que esto no es algo nuevo, hay que señalarlo que son técnicas, formas distintas. En el caso de la relación del Estado con la prensa, en ese periodo, el periodo priista, digamos, en crisis a partir de los 80, porque coinciden tanto la crisis económica del 83 como el temblor del 85, es decir, durante todo ese periodo, del periodo revolucionario del 24, de la muerte de Obregón, al fin del caudillismo, a los 80, el control político del PRI es tal que incluso los medios de comunicación y la oposición prácticamente no existen. Cuando quiso haber algo de movimiento, digamos, de oposición, y que hubo, digamos, algo de respuesta en las universidades, fue reprimido en el movimiento del 68. Ese ejemplo de la represión del 68 se extendió tanto a los medios de comunicación que después prácticamente todos los medios de comunicación se convirtieron en comparsa del Estado. Hay muchos teóricos que han hablado sobre esto, o sea, los medios de control del Estado no son solamente el ejército, la policía y la ley, sino también los medios de comunicación, y así operó. Después del 85, resultado de los movimientos del 68, hay una cierta apertura, pero no porque el Estado mismo lo permita, sino porque hay una sociedad mucho más crítica. A partir del 68 hay muchos de estos intelectuales que hoy firman esta carta fueron jóvenes en el 68, Juan Carlos, eso hay que señalarlo, es decir, vienen de esas luchas de apertura del Estado. Y si Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia en este periodo, en este tiempo, en el 2018, es en gran medida a todo lo que ocurrió en las universidades, a todo lo que ocurrió en la oposición, tanto de derechas como de izquierdas, para democratizar este país. Lo que está en juego en esta confrontación, y eso es lo que me parece a mí muy, muy grave, es que la libertad de expresión no es una forma de gobierno. La libertad de expresión es un derecho humano que hay que preservar, que hay que cuidar, y que no importa de dónde vengan, digamos, las expresiones, pues hay que mantenerla como una forma de vida de la democracia. Firman esta carta 650 personajes muy importantes. Fíjate, voy a mencionar algunos, Juan Carlos, para que hagamos un repaso, para que veamos el nivel de la gente que hoy está confrontando al presidente respecto a lo que ellos llaman un ataque no solamente a los medios, sino un ataque a la libertad de expresión. Dejo fuera a Krause y a Aguilar Camín, ¿no? Y a su esposa Ángeles Mastretta, por razones obvias, y porque esto es más que un tema de libertad de expresión, es un tema con las editoras. Y ahí está nuestro amigo Ricardo del Muro, porque dice que hoy él tiene otros datos. ¿Cómo están? Muy bien, Ricardo, bienvenido. Estamos diciendo, pero eso que seguramente tú, no sé si nos escuchaste, cómo fue, digamos, el control político del 24, la muerte de Obregón, hasta la crisis del 85, después de la crisis económica y el temblor. Y ahorita estaba yo a punto de hablar, Ricardo, de los que firman la carta, algunos que a mí me parecen destacables. Mira, Enrique Flores Cano, exdirector del Colegio de México, un historiador destacadísimo de este país que ha hecho un trabajo de de investigación, justamente, entre otros temas que él tiene. Yo lo he seguido, me gusta mucho, ha sido justamente el análisis de los presidentes. Digamos que Enrique Flores Cano es, de alguna manera, el heredero de esta cultura por analizar el presidencialismo en México, que el Colmex ha hecho un trabajo muy interesante. Eduardo Matos Moctezuma, otro firmante. ¿Quién es Eduardo Matos Moctezuma? Es nada más y nada menos que el mejor antropólogo que tenemos en el país, que es el que hizo el proyecto del Templo Mayor en la Ciudad de México. Esto lo digo porque la gente debe de saber quiénes están firmando esta carta, que no son solamente 650 medios o comunicadores, son verdaderas personas que tienen un peso importante. Toño Lascano, lo conozco muy bien, fue un maestro en la UNAM, es un científico, además de una persona extraordinaria, un científico de muy alto nivel. Toño Lascano es el heredero de los estudios de Oparin, es el único mexicano y el único latinoamericano que hace estudios del origen de la vida desde los años 70. Es un verdadero científico de muy alto nivel.
y un comunicador de la ciencia extraordinario, que bueno. Ya ha hablado mucho sobre el tema del COVID en estos días, Sí, ha ilustrado porque él es mucho. un biólogo, él no es epidemiólogo, Pero sí es sabe. biólogo, pero ha hecho trabajo sobre el origen de la vida. Bueno, ¿qué decir de Pepe Goldenberg? José Goldenberg, que es un sociólogo, pero que fue el primer presidente del INE, y desde luego que es un personaje importante en el mundo académico. Julia Tagüeña es una científica, de las pocas científicas mexicanas reconocidas a nivel internacional. Ella es formada en la Universidad de Oxford y que ha hecho contribuciones extraordinarias al mundo científico y que es reconocida a nivel internacional. Poco se habla de ella aquí porque es una científica más bien reconocida en el extranjero. Julieta Fierro. ¿Quién es Julieta Fierro? Exdirectora de la Facultad de Filosofía y Letras, la astrónoma, mujer astrónoma más importante de América Latina. Además es una comunicadora de la ciencia y es una persona extraordinaria, de un trato muy dócil, una científica muy destacada, Julieta Fierro. Mónica Lavín, ensayista y escritora también de la UNAM, ha hecho cuentos. Historiadora. ¿Perdón? Historiadora. Historiadora. Roger Batra, que es a quien está encargando, digamos, de alguna manera esta organización, uno de los pensadores de izquierda más destacados, aunque en los años 70 fue, digamos, defenestrado porque era un trotskista acérrimo por parte de la izquierda, fue muy atacado. Después, cuando digamos, la izquierda modificó, apareció la socialdemocracia, nuevas formas de izquierda. Roger Batra se convirtió en un pensador muy importante, es maestro de la Facultad de Economía de la UNAM y muy destacado. Vicente Quirarte, escritor mexicano, uno de los escritores vivos más importantes que tenemos. Y Adolfo Castañón, nada más y nada menos secretario numerario de la Real Academia de la Lengua Española, entre otros de los 650 que firman. Es decir, hay un peso importante. Y eso, más que de manera personal, ahora paso al análisis grupal. ¿Por qué es importante que firmen todas estas personas? Porque estos son líderes de opinión. Tenemos científicos, artistas, escritores, dramaturgos, ensayistas, novelistas, poetas, antropólogos, es decir, de todos. Lo único que están pidiendo, que me parece a mí particularmente justo y necesario, se me parece impecable, es libertad de opinión. La libertad de opinión. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Yo creo que lo que me preocupa no es que hayan hecho eso, porque eso es parte del ejercicio de la libertad de expresión. Lo que me preocupó fue la respuesta del presidente. Yo pensé que el presidente iba a decir que él era garante de la libertad de expresión, que respetaba el derecho a disentir, pero que no estaba de acuerdo, como lo ha dicho siempre. Que ahí había justificado que para él, pues eso es parte del pensamiento conservador, aunque es muy difícil atreverse, sobre todo por los nombres que acabas de mencionar, a calificar de esa manera. Pero también quisiera un poco retrotraerme a lo que estaba diciendo antes de que entrara el maestro Ricardo, al que le quiero preguntar un poquito cómo fue al final su travesía ahí para el viaje a Nueva York. Por el tema de las medidas de restricción, tengo curiosidad de saber cómo le están haciendo en Estados Unidos, sobre todo en una urbe como Manhattan, pero bueno, eso será tema para luego. Me parece muy importante volver a leer, para quien no lo haya hecho, a George Orwell con 1984, La rebelión en la granja, a Aldous Huxley con El mundo feliz y a Ray Bradbury con Fahrenheit 451, que son de alguna manera las tres novelas distópicas que hablan de cómo la sociedad se vuelve teledirigida. Ahí está, de cómo la sociedad es controlada a través de los medios masivos de comunicación y de ahí la importancia del problema del pensamiento único, una sociedad no plural, donde el que se sale del huacal va para afuera. Esa es la historia de 1984. Destacar dos novelas más recientes de los años 70, dos novelistas o dos escritores como Roberto Blanco Moeno, que escribió La corrupción en México, y Luis Espota, que en el género novelístico desnudó al sistema político en toda la extensión de la palabra, ¿no? Desnudó el modus operandi, todos los prejuicios de la sociedad de la época y también la corrupción. Pero bueno, volviendo al tema, acá el tema es que me parece grave, me parece que el presidente no va a escuchar. No me preocupa
el presidente me preocupa porque está dejando representar la opinión de todos los mexicanos y me preocupa mucho la reacción de quienes creen en él, que podrían hacer una excepción cuando se trata de la libertad de expresión para dejar de plantear estas manera de los que están a favor de la cuarta transformación en mundo bipolar. Me parece un escenario que lo único que va a hacer es radicalizar las elecciones y se van a complicar el próximo año, se va a volver violento. Muy bien. Y ese es el problema de cuando... ¿Sabes qué tiene la cuarta transformación? Con esto remato, que si tú le preguntas a alguien qué es la cuarta transformación, sobre todo los que apoyaron, difícilmente te vas a saber describir qué es exactamente, porque es un masacote de ideas neoliberales, de políticas del Fondo Monetario Internacional, como es el adelgazamiento del Estado, como es la autonomía del Banco de México, un presupuesto superavitario. Me parece bien que eso sea motivo de una siguiente ronda, si quieres, porque eso es más bien las políticas de ajuste del consenso de Washington. La única ventaja que tenemos para provocar al maestro Ricardo del Muro es que el pensamiento de izquierda, diría, esta frase es mía, es un padecimiento que se cura con la realidad. Bueno, me parece que es impresionante. Yo te voy a contestar más adelante respecto a eso. Ricardo del Muro, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo? El poder y los intelectuales. Bueno, efectivamente fueron, ¿qué? 65. 600. 650, efectivamente. Dejando de lado ahí los casos de Krause y de Héctor Aguilar Camín, donde pues es claramente, o sea, son evidentes sus intereses corporativos y de sus respectivas empresas, pues el hecho es de que también, así como esto, como tú bien señalas, hay nombres destacados ahí, también ahí, por ejemplo, hace falta una Carmen Aristegui que no firmó, hace falta un Lorenzo Meyer que tampoco firmó, hace falta un Fabricio Mejía que tampoco firmó, hace falta una Anabel Hernández que acaba de sacar una radiografía excelente sobre quién es Felipe Calderón, hace falta una Ana Lilia Pérez que de alguna manera fue de las primeras que desnudó el caso del Pemex Gate. En fin, lo que podríamos ahí en ese punto señalar es de que el desplegado definitivamente no puede de ninguna manera decir que es la opinión de la intelectualidad mexicana, como obvio es en cualquier sociedad, a diferencia de lo que dice Juan Carlos, aquí no hay pensamiento único, son intereses encontrados y los intelectuales ahorita, igual que en el porfiriato, igual que en cualquier época, hay posiciones encontradas. Punto número uno. El hecho de que se haya firmado la carta, de que se haya publicado la carta, pues eso echa por tierra la acusación de que en México no hay libertad de prensa. Las acusaciones y los comentarios que se hacen todos los días contra el presidente, también eso echa por tierra de que aquí estamos viviendo una especie de dictadura. En las dictaduras no hay más que una sola visión y siempre es la versión oficial. Y por el otro lado, pues creo que el presidente, no podemos estar muy de acuerdo. Yo en lo personal no me gusta que se embarque en este tipo de discusiones a veces, pero le gusta, ¿no? Pero bueno, ejerció su derecho de réplica y contestó a sus críticos. Ahora bien, alguna vez López Obrador señaló, creo que en su segundo informe de gobierno, de que él ha sido el presidente más atacado desde la época de Francisco y Madero. No lo creo tampoco, creo que muchos presidentes han sido atacados y fuertemente atacados y sobre todo con comentarios muy crueles sobre sus personas y bueno, simplemente revisando la prensa de la época, pondría yo como ejemplo el caso de Lázaro Cárdenas, en donde hubo fuerte crítica de la prensa, también todo el mundo decía que ya íbamos al socialismo. El caso de Luis Echeverría, en donde me acuerdo todavía que hubo muchísimos chistes, criticando su posición populista. El clásico, alguien recuerda aquel de que le decía a su chofer enfrente de un estacionamiento, ¿a dónde entro? Y entonces le decía, pon las direccionales a la izquierda y dale vuelta al volante a la derecha. El caso de Vicente Fox, en donde pues se hizo más famoso el vocero de Fox que el propio presidente. Y bueno, en ese contexto estaba yo leyendo un artículo de
Pascal Beltrán del Río, que escribió que alguna vez se reunió cuando estaban las críticas fuertes contra Fox con el maestro Arnaldo Córdoba, en paz descanse, padre de Lorenzo Córdoba, el politólogo, y le comentó y salió al tema que tanto se parece a la época de transición que vivió Fox en que llegó Madero. Por supuesto, pues Arnaldo les comentó, porque esto era, según el artículo, fue una tertulia en su casa después de un seminario, pues que no había comparación, ¿no? Pero que en realidad es cierto, cuando hay cambios, a veces los cambios afectan intereses, y la prensa lo único que hace, finalmente, así lo manejamos, es reflejar las pugnas y los intereses y las discusiones y las divisiones que hay al interior de una sociedad. Al haber un cambio, se han hecho acciones que, por supuesto, muchos apoyan y otros, por el contrario, en contra. Aquí lo que, en un momento lo que le preguntaron a Arnaldo es de que si la prensa conservadora es lo que había hecho que cayera Madero. Y bueno, pues de ninguna manera, es evidente que la prensa no fue lo que determinó la caída de Madero, sino que fueron otros elementos, pero de alguna manera la prensa sí hizo notar a Madero los lados flacos de su gobierno, ¿no? Las ausencias, los errores. Preparó el escenario para el golpe de Estado, ¿no? Así es, pero, o sea, de alguna manera, no tanto lo preparó, sino que mostró los elementos que había, ¿no? Como ya sabemos, pues ahí tuvo que ver mucho la cuestión con Estados Unidos, el pacto de la embajada y demás. Ahora bien, aquí yo creo que como dice el desplegado en su parte final, antes de que termines, de que yo creo que esto tiene que parar, pero tiene que parar no solo por parte del presidente, tiene que parar por parte también de muchos, no todos, que hay que cuidar, ¿no? Porque el tono del discurso varía, pero tiene que también parar mucho respecto a la forma como se está criticando aquí al gobierno. Y esto es de ambas partes, pero al mismo tiempo no es algo sencillo, porque finalmente en ocasiones muchos críticos dicen, bueno, ahí tienes el caso de Inglaterra, ¿no? Yo puedo ejercer mi libertad de expresión y puedo criticar y decir lo que yo quiera e incluso difundir noticias falsas y todo contra el presidente. Y bueno, en ocasiones aquí el presidente también contesta. En mi opinión, yo creo que ojalá López Obrador, sus señales ante las críticas, sobre todo en un momento en que se da cuenta de que, valga la expresión, todo no va más allá de gritos y de expresiones, pero con pocas posibilidades de acción, dado que tenemos que no hay oposición, pues, y que la oposición está totalmente pero sí me estoy refiriendo a aquellos que ya prácticamente están en una posición de ataque sistemático, ¿no? En donde casi, ¿no? Si López Obrador hace, lo critican, si deja, ¿no? Aquí va, y que se han obsesionado en la descalificación sin propuesta, porque es el otro problema. Ricardo, yo tendría algunas preguntas de lo que has planteado. Primero, ¿te parece que este desplegado, dices, no están todos? Y bueno, pues hace falta muchos más que son parte del mundo científico e intelectual en México. Pero eso no descalifica, por supuesto, una carta. ¿Estás de acuerdo que estos tienen peso suficiente para... es su posición, ¿estaremos o no de acuerdo o estarás o no de acuerdo? No los descalifica, pero tampoco
representan tampoco podemos decir que representan al mundo intelectual. No los descalifica, pero tampoco los hace representativos de todo. En el mundo democrático no necesitas que sean todos. Por ejemplo, la elección de un presidente, no solamente de Andrés Manuel, sino la elección de un presidente se gana por la mayoría simple. Es decir, hoy la mayoría los que están en esa carta tienen peso suficiente para expresar su opinión. Para expresar son gente respetable. Recordemos un caso, mira, cuando se hizo, Juan Carlos ayer hablaba del coloquio de invierno de Octavio Paz en los años 80. Cuando se hizo ese coloquio, una sola expresión, la expresión de el ex candidato a la presidencia de Perú, Mario Vargas Llosa, le dio la vuelta al mundo, ¿te acuerdas? Una dicta blanda, dijo, ¿no? ¿Te acuerdas? Una expresión de un intelectual, ¿sí? De un escritor. Y eso fue lo que marcó ese evento. Después, claro, llegaron muchos. Sí, pero también el problema de Vargas Llosa también y lo planteó en su libro que se llama El pez como el agua, y es también una cosa para reflexionarse, es de que Vargas Llosa, con todo lo inteligente que es y con toda la capacidad que tiene para escribir libros, fue incapaz de crear un frente para derrocar a Fujimori. O sea, es un político fracasado. Sí, pero no estamos viendo su posición política de Vargas Llosa. Estamos diciendo la importancia de un desplegado, la importancia de la opinión de los intelectuales. Yo te tengo otra pregunta, Ricardo, aparte de esa. La primera respuesta de esa, nadie niega el valor, nadie niega la importancia, eso no lo estoy negando. Y estoy diciendo que ojalá que esto haga que el presidente recapacite en la forma en cómo está contestando. Ok, sí. Segundo, la respuesta que ha habido de parte de los ahora simpatizantes del presidente ha sido una respuesta descalificando y negando la posibilidad de la libertad de expresión cuando, y aquí le contesto a Juan Carlos cuando decía del pensamiento de izquierda, una de las características fundamentales del pensamiento de izquierda es justamente las libertades. Claro. ¿Sí? Justamente sí, es lo mismo que te señalo. O sea, del otro lado también ha habido ahí intelectuales, que ya te mencioné algunos de los periodistas que han sido represión en carne propia, y que han hecho una crítica, digamos, objetiva, mesurada, y también respetuosa de la crítica, ¿no? Y por supuesto, pues, si nos vamos con muchos simpatizantes que se expresan en forma soez o en forma agresiva contra los comandantes de la cárcel, pues también es un error, por supuesto, y es peligroso. Eso yo creo que es fundamental, sí, claro que sí. Claro. Pero finalmente lo que estamos observando es de que son posiciones encontradas ante una transformación que se está dando. Estamos a favor o estamos en contra, ¿no? ¿Cómo ves, Juan Carlos? Ojalá exista o se dé la mesura, pero es que aquí yo creo que el presidente va a tener que tomar una posición y ojalá pues sea más mesurado para contestar a sus críticos. Ojalá lo haga, ¿verdad? Juan Carlos, ¿cómo ves tu micrófono? Hay un desprecio no solamente por la carta, sino por el discurso de muchos de estos personajes que han estado hablando. Por ejemplo, Toño Lascano ha hablado sobre el tema del COVID durante mucho tiempo y fue uno de las personas que se opuso, por ejemplo, al nombramiento de los directores generales en el CONACYT, que venían, digamos, de vender lencería, una directora que vendía lencería, después iba a ser la que iba a evaluar a los académicos y a los científicos, y Toño Lascano fue uno de los que se opuso, y eso le valió justamente que mucha gente se lanzara contra él, diciendo que ya estaba viejito, etcétera, etcétera, como si eso fuera una desventaja en el pensamiento. Y cada uno de estos también ha tenido agravios, Ricardo y Juan Carlos. ¿Cómo ven? ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? ¿Cómo ves lo que dice Ricardo? Primero quiero aclarar para que no se me estigmatice que mi afirmación sobre la izquierda es una ironía, nada más. Porque yo tengo algunas simpatías con algunas ideas de izquierda. Así que no tómeseme como una broma, pues. En segundo lugar, menciona muy bien, muy claramente, el problema es que aquí los intelectuales y los comunicólogos han tomado partido. Y hay una diferencia, no es lo mismo criticar al poder que defender al poder, sobre todo cuando tienes
lo estamos viendo en Chihuahua recientemente, a la UIF, investigando, congelando cuentas. Cuando ves represalias, como el hecho de la multa que le ponen, la sanción que le imponen a Nexos de $1 millón por un contrato de 76,000 pesos, por una irregularidad, y además la otra es vender prácticamente a los medios que no son afines al gobierno. Si eso no es represión, perdónenme, es por supuesto que es represión, porque además el presidente es tan temerario que, por ejemplo, si un gobernador dijera, a ver, yo voy a apoyar a la revista Nexos, yo voy a apoyar a la revista Letras Libres, se le iría encima también, porque él dice, a ver, ¿qué dice de Loret? ¿Quién está atrás de Loret? ¿Quién está financiando? O sea, seguramente Loret y Broso hicieron una estrategia para no ser rastreables, se fueron autoexiliados a Estados Unidos a hacer su programa para protegerse, pero yo sí veo o sea, estaba viendo cómo fue el proceso en Venezuela en contra de los medios de comunicación y fue gradual. Inclusive llegó un momento en que Hugo Chávez mandó a gente, empresarios, amigos suyos, a comprar las empresas a precios supervaluados. Haz de cuenta que llegan y les hacen una oferta multimillonaria que vale 3 veces lo que vale un periódico y se apropian de él. Y la otra cosa es la apropiación de los canales públicos de televisión, el canal 11 y 22 llenándolos de personajes como John Ackerman, Gibran, que ahora son los nuevos intelectuales del poder, válgame Dios. O sea, yo no puedo concebir a un joven elocuente, inteligente, estudiado, sin duda, radical, soberbio, como es Gibran, descalificando toda la obra intelectual de Krause, que independientemente de su ideología ha contribuido a la cultura del país. Por ejemplo, toda la biografía del poder, sus libros diversos, sus programas en Clio, que son muy interesantes, que hablan del cine, que no hablan solamente de política, no hacen juicios de valor. Entonces, descalificar toda una empresa cultural y decir que los intelectuales tienen prácticamente, ahorita sacan, por ejemplo, hoy que cobró 3,000 millones de pesos Héctor Aguilar Camín con ¿cómo se llama? Con Carlos Salinas de Gortari. Entro a la nota y dice, bueno, eran 3,000 millones de la época de Salinas, el equivalente a 3 millones de pesos de ahora. Y 3 millones de pesos de ahora es lo que le pagaban a un diario o a dos en Chiapas, por ejemplo, mensualmente. O sea, no hay equiparación. Bueno, y además, una cosa que es muy importante, Nexos y Letras Libres no son revistas políticas, no es Proceso. Son revistas que le dan importancia a la literatura, al ensayo histórico. Es decir, tienen una labor cultural más que política. Claro que eso le da un peso específico a la opinión. Entonces, a mí sí me preocupa, porque, por ejemplo, en el caso del maestro Ricardo, yo lo aprecio, lo admiro, me considero su discípulo, que además a veces es muy sensato. Por ejemplo, ahorita que fue a respirar un poco de capitalismo, vino más moderado, de pasear por Nueva York, pero de repente sienten que la crítica al presidente es una agresión a su forma de pensamiento de ellos. Y yo creo que defender la libertad de expresión es defender la del maestro Ricardo, es defender la tuya y es defender la de todos. Que el único límite, y con eso concluyo, que tiene que tener es el respeto a la vida privada, por supuesto, y la mayor objetividad posible. Pero eso no quita que tengan sesgos críticos. Este presidente no quiere ser criticado, está demostrando una piel muy delgada, y les digo una cosa, le va a salir contraproducente, no va a poder combatir a estos medios, le van a resistir los 4 años y no se le ocurra prolongar más lo que dure su gobierno, porque, por ejemplo, financiero es Michael Bloomberg, el multimillonario neoyorquino, es el dueño, no necesitan publicidad gubernamental. Reforma con la publicidad que le está haciendo el presidente, el 47% de mexicanos que no votaron por López Obrador pueden financiar perfectamente. El problema es cuando empiezas a ver qué empresas están subsidiando o pagando, y eso lo hemos vivido acá en la oposición. La gente te apoya cuando estás en la oposición, pero te dice, no vas a decir que te apoyé porque me van a hacer una auditoría, y eso es lo que está haciendo este gobierno. Juan Carlos, pero yo había sacado desde el principio del tema el caso de Krause y de Aguilar Camín, porque esas son 2 revistas que efectivamente, y además ahí lo han comprobado, tenían, digamos, contratos. No es malo que tuvieran los contratos, pero tampoco este gobierno está obligado a dárselos, estarás de acuerdo, porque las contrataciones, es decir, aunque culturalmente me parece muy interesante Letras Libres y muy interesante Nexos, y por supuesto yo me voy a suscribir como una forma solidaria de que subsistan este tipo de proyectos culturales, pero tampoco el gobierno está obligado a darle contratos a ninguna empresa, ¿estarás de acuerdo?
Bueno, pero al principio Jesús Ramírez dio una rueda de prensa cuando redujeron de 8,000 a 4,000 millones de pesos lo que gasta el gobierno federal en publicidad. Y también en todo, aquí en China, el dinero gubernamental debe tener una política de estado de comunicación. Y la política de comunicación social no puede sesgar a quienes simpatizan o no con la forma de gobierno. Tienen que ver con la difusión del medio, sus alcances, su objetividad, su credibilidad y debe ser más imparcial y objetiva. El gobierno no puede sesgar la publicidad. Mira, Proceso, por ejemplo, critica fuerte al presidente y de repente ve una plana la siguiente semana con 18 de las 100 páginas con pura publicidad gubernamental del gobierno federal, del ejército, de diferentes instituciones. Le bajó. Bueno, si hubo una revista crítica de Carlos Slim y desnudó toda la venta de Telcel, de Telmex, fue Proceso. Y de repente apareció la contraportada de Proceso con publicidad de Telmex, que duró años esa publicidad, no sé si hasta la fecha le sigue pagando, y la revista dejó de atacar a Carlos Slim. No solo es el gobierno, también son las empresas. Claro. Bueno, entonces, a lo que voy es a esto, o sea, el presidente está yendo más allá de no dar publicidad. Por eso, yo decía que el tema hoy no es el tema de Krause y Aguilar Camín. No. Ellos son la muestra de lo que está pasando. Lo que están diciendo los intelectuales, que es el ataque a la libertad de expresión. Porque mira, yo creo que el paso que debe dar, perdóname, el paso que deben dar ahora, porque acá no les van a hacer caso, hoy en la editorial del País no pudo haber sido más drástica con el presidente López Obrador, y dice que es un medio conservador, que es parte de la mafia del poder. La editorial del País, el periódico de España, tiene intereses en México, por favor. Washington Post, The New York Times, todos estos medios. Bueno, yo creo que yo, en lugar de Krause, agarraría a mis cuates intelectuales en todo el mundo, a escritores, a un Fernando Sabater, a un, no sé, antes había gruesos calibres, estaba García Márquez, estaba Mario Benedetti, ahora hay nuevos escritores e intelectuales, pero este tema ya hay que llevarlo a Amnistía Internacional, hay que llevarlo a todos los organismos ONGs mundiales y a la OEA y a donde sea necesario, porque el presidente no va a hacer caso, a ver si así, ¿no? Por lo menos se deja en evidencia. Pero hay que ponerlo en dimensión. Ricardo del Moro, ¿cómo ves? Ya decíamos, las respuestas que han tenido, digamos, la gente, yo no quiero calificarlos como normalmente le dicen, pero entendemos de quién se trata, de los pseudo intelectuales o intelectuales ahora orgánicos de este gobierno. Dice Juan Carlos, pues que no están al nivel de la discusión de los intelectuales que firmaron. Justamente este sistema está prohijando, generando, haciendo nuevos intelectuales. ¿Tú crees que eso va a ser el resultado al final de cuentas? No, o sea, es que también, o sea, en cuanto es la palabra intelectual, como muchas otras palabras, son muy engañosas. Muy relativas. Muy relativas. Ahora, si vamos, por ejemplo, o sea, finalmente en el imparcial, y nos vamos a la época del porfiriato, pues, o sea, el mismo hemos aquí hablado de Emilio Rabasa, o sea, ¿quién le puede negar a Emilio Rabasa su calidad intelectual, su conocimiento del derecho y demás? Y eso no le quita que el señor fue conservador. A Bulnes nadie le puede quitar su genialidad, y a muchos otros. O sea, una cosa, ahora sí que no hay que mezclar la magnesia con la gimnasia. O sea, finalmente, un cura de pueblo, un profesor de la ranchería más atrasada, es un intelectual, y es un intelectual porque va de alguna manera a racionalizar y a expresar el sentir de su comunidad. Y aquí yo puse ejemplos claros, o sea, si ustedes me dicen de periodistas de valor, bueno, ¿quién le puede negar un valor fundamental a Carmen Aristegui? En todo. Y sin embargo no firmó. Bueno, hasta antes de la 4T iba muy bien. ¿Quién le puede negar un valor como historiador de primera, y sus libros se siguen leyendo y es muy objetivo, independientemente de su simpatía con López Obrador, a Lorenzo Meyer? Nadie. ¿Quién le puede negar su capacidad como investigadora de todas las tropelías que se hicieron durante el gobierno de Calderón? Anabel Hernández, ella es la que acaba de publicar el libro ese ¿qué es? El lado oscuro.
fue la primera que se adelantó arriesgando su vida a desnudar a García Luna. Se tuvo que ir de México porque al Gober Precioso. Tenía desnudó al Gober Precioso con las botellitas. Se tuvo que ir de México porque sabía que su vida aquí corría peligro porque había golpeado los intereses de García Luna. O sea, finalmente en una sociedad plural, pues hay intelectuales plurales. Pero a ver, Ricardo, ellos no están firmando ni se están metiendo a este debate. Este es un debate nacional. Digamos, por supuesto que se está dando el debate, y hoy, por ejemplo, en la mañana, Fabricio precisamente señaló eso, o sea, se está publicando, y de que se está discutiendo el tema, esa es la mejor muestra que pues, Contextos. Que el periodismo. Pero finalmente a lo que yo voy es de que se ha permitido esta discusión. Mira, me encantaría que pudiéramos. El problema que yo le veo ahora, perdóname, pero mira, yo el problema que le veo, o sea, más allá de las simpatías o no, yo primero voy a ver la parte positiva. La parte positiva es que está abriendo un debate muy rico, muy interesante, ¿no? Sobre el tema de la intelectualidad y el poder. O sea que en términos académicos a mí me encanta el tema, ¿no? O sea, me parece muy interesante y hay que ver cómo se mueven todos los actores, desde el presidente. Para mí, en el tema, desde una perspectiva analítica, el actor es un presidente, los intelectuales son algunos de los intelectuales son otros actores, y hay que irlos analizando. Me parece muy interesante el debate, muy rico. Pero en el contexto actual, lo que digamos que viene a radicalizar el problema, Ricardo del Muro, es que no se trata solo de periodistas, porque le están diciendo chayoteros, por ejemplo. ¿Cómo le puedes decir chayotero a un Antonio Lascano, a un Enrique Florescano, a un Eduardo Moctezuma, por ejemplo? O sea, no se trata de periodistas, se trata de científicos. Se trata de una científica, por ejemplo, que está en la Universidad de Oxford al más alto nivel y que está siendo reconocida y que está conviviendo todos los días o muy seguido o al menos cada que existen posibilidades con todos los premios Nobel científicos del mundo, con Julieta Fierro, que ha aportado a la ciencia. Es decir, hay en esos nombres una sustancia de investigación, de academia, de creación, de literalidad, de muchos artistas que están ahí, que no son solamente los actores de telenovelas, como algunos que apoyaron el proyecto, como Belinda, o no sé quién más eran los que sí, hay un peso específico. Lo dije al principio, hace rato dije. Que supera al tema de los periodistas. Yo por eso digo, o sea, ojalá que esto haga que el presidente sea más cauto en sus críticas o en sus respuestas. O sea, la verdad es de que no tiene necesidad de hacer de utilizar adjetivos que descalifiquen a sus opositores. Ahí ojalá que esto lo haga recapacitar y señalar que no hay necesidad de esos señalamientos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso decía hace rato Juan Carlos, que la prensa, pues son empresas periodísticas, o sea, son empresas periodísticas, y en una empresa periodística prevalece el interés económico. Claro, hoy en la mañana, Fabricio, en el programa de Aristegui, recordaba que en alguna ocasión, cuando Krause empezó a sacar sus biografías del poder, él hizo el comentario de que se lo estaba financiando el gobierno a través de la Secretaría de Agricultura, y bueno, lo hizo como un comentario, ¿no? ¿Sí? Y señala que este mismo día, por la tarde,
le llegó un mensaje en donde Krause le estaba señalando algo así como que pues que dejara de tocar ese asunto porque si no lo iba a acusar, le iba a meter una demanda de difamación en una época en que la difamación estaba catalogada como delito penal. Entonces él decía una cosa muy clara que en ocasiones es muy cierto y bueno, los que conocen a Krause lo pueden manejar. Es el mismo fenómeno, así como es malo que un político sea caudillo, también los caudillajes culturales e intelectuales, los santones, la famosa mafia intelectual que en algún momento estuvo plenamente identificada como encabezada por Octavio Paz y que ahora su heredero pues le quedó a Krause, pues esos también todo el mundo sabe que ese tipo de mafias, bueno, Juan Carlos estuvo en el Coneculta, él vivió de cerca ese tipo de grupitos, que efectivamente son creadores y se les respeta y todo, pero también son seres humanos y tienen sus intereses como cualquier ser humano. O sea, no son santos patrones de la cultura. Estás tocando un tema muy interesante. Había una discusión, digamos, guardando las diferencias y digamos, las distancias intelectuales incluso, entre Octavio Paz y Carlos Monsiváis, recordarás. Y los intelectuales, no todos en el país, por supuesto hay grupos muy independientes y que no les interesa esa discusión, pero sobre todo escritores, se alinearon a estos dos proyectos. Podríamos decir que es una reedición, digamos, de esa confrontación que estaba en los 90. No, yo creo que ahorita es el planteamiento del desplegado es algo para tomarse en serio, es muy respetable lo que están planteando, es algo que se está sintiendo. Creo que el desplegado se va más allá, en la segunda parte cuando mezcla cuestiones de libertad de expresión con problemas ya como los feminicidios, etcétera, eso es otro punto, o sea, si analizamos ya la estructura, creo que es válido, pero también al mismo tiempo llama la atención que hay muchos intelectuales que no lo firmaron. No sé si el día de mañana, o sea, no me extrañaría que surgiera un contradesplegado, no sería la primera vez que estuviéramos como espectadores de una lucha de pugnas entre grupos de intelectuales. Yo creo que ojalá que esto al presidente le sirva para moderar su discurso de descalificación. ¿Pero crees que ocurra, Juan Carlos, esa moderación? Fíjate que acaba de decir algo muy interesante el maestro Ricardo. Si algo ha tenido el presidente es que desde la mañanera ha marcado la agenda. Y ahora, cuando ves al presidente poniendo en la pantalla al periódico Reforma, parece que ya se invirtió el papel y quien le está marcando la agenda al presidente es el periódico Reforma. Es decir, si alguien no había leído la nota, el presidente pone en la máxima tribuna en la que se dirige al país todos los días la portada del periódico. Entonces parece ser que ahora ya se invirtió el papel ya se enganchó él con el periódico y el periódico tiene, yo creo que más que ganar que perder. Yo diría fíjate que yo había pensado al principio, si no fuera por una carta que firman y con esas personas que tienen tanto peso, diría que es otra jugada de distracción ante dos temas fundamentales, o sea, el fracaso en la rifa del avión y el tema también, que me parece un fracaso, la consulta para juzgar a los presidentes, me parece un fracaso y explico por dos cosas. Una, porque se esperaba que se volcara la población, pero creo que la población entendió que si hay que juzgarlos y que está en contra de, por supuesto, de los abusos que cometieron estos expresidentes, existen los instrumentos legales para hacerlos, como lo dijimos aquí cuando tocábamos esos temas. Estas dos cosas que ocurrieron, digamos, simultáneamente en el día 15, también el grito, nos despierta el día 16, 17 con estas cartas que de alguna manera subsumen esos dos temas que habían sido tan importantes la semana pasada y antepasada, ¿no? Si no es porque lo están firmando estos personajes, podríamos decir que se trata de una jugada más de distracción del presidente, pero sí es importante que el presidente lo ha jugado, digamos, también lo ha metido a la agenda, como dices tú, Juan Carlos. Así es. Y yo creo, bueno, nomás para rematar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Ya estamos sobre el tiempo. Está claro que a mí me preocupa porque en un día y medio, en 2 días, el gobierno movió su músculo, su capacidad de operación para juntar 1,5 millones de firmas, pasar de 800,000 a 2,600,000.
mandar a todo el aparato a recabar firmas, a rellenar. Ojalá el INE pueda, si no lo hacen, lo voy a sugerir, hacer una auditoría, a ver si esas personas, todas esas personas realmente, a través de un muestreo, manifestaron su voluntad. En un ejercicio absolutamente estéril, propagandístico, demagógico, cuando el presidente mismo está mandando la solicitud porque es una atribución que tiene, cuando al mismo tiempo Pablo Gómez está metiendo una ley de amnistía para que el presidente perdone a los expresidentes. Es una vacilada este gobierno, es una vacilada. Y lo del avión, pues es la vacilada. El presidente López Obrador que quiere pasar a la historia es que vamos a recordar a Lázaro Cárdenas por la expropiación, vamos a recordar a López Portillo porque nacionalizó los bancos, y vamos a recordar al presidente López Obrador porque se pasó vendiendo todo el sexenio un avión, rifando un avión que nunca entregó, ¿no? Muy bien, pues estamos terminando la emisión de hoy. Esta fue una semana sui generis, porque con esto de que se atravesaron los días del grito de la independencia, pues prácticamente pues bajó un poquito, digamos, incluso nuestros propios compañeros hoy están, muchos pues salieron. El propio Ricardo del Muro, estarás en los próximos días en Estados Unidos, Ricardo, y vamos a los temas de... Creo que ya estamos fuera del aire. Vamos, ya decíamos que vamos a tocar los temas de la elección en Estados Unidos, un tema tan importante también. Creo que ya estamos fuera del aire, ¿eh? ¿Ya? Bueno, pues, si no lo estamos, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Juan Carlos Calemayor. Buenas noches, Ricardo del Muro. Buenas noches. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Contextos.